¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues tenemos el gusto enorme de estar nuevamente acá compartiendo con ustedes una charla, eh, todo lo que los docentes deben saber sobre interrupción legal del embarazo. Nuestra invitada de hoy, la abogada Sandra Cardona Alanís, tiene pues la oportunidad de compartir con ustedes, con quienes estén en el webinar y quienes estén en Facebook compartiendo en estos momentos. Y quiero contarles quién es Sandra Hermelinda Cardona Alanís y por qué nos da tanto gusto tenerla por acá. Ella es defensora de derechos humanos sexuales y reproductivos. Se reconoce como feminista social. Desde hace más de 20 años se ha enfocado en la lucha a una vida libre de violencia y es cofundadora de la Asociación Civil Voces de Mujeres en Acción. También es acompañante legal en casos de violencia sexual y violencia digital. Fundadora y parte de la red Necesito Abortar, donde se trabaja en el acompañamiento del derecho a decidir de las mujeres para que puedan tener un aborto libre y seguro en casa. Es consejera del Fondo de Acción Urgente, impulsora de la red transfronteriza del sur al norte, y pues ella nos platicará cómo ve esta condición en la que atravesamos niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres, y lo que eso representa en nuestro país. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotras. Cierro mi micrófono y todo tuyo la voz. Muchas gracias, gracias Claudia, y gracias pues a todos los que están haciendo y todas posible esto, que podamos dialogar y charlar. Me encanta, de verdad, me encantó el tema, que sea todo lo que deben de saber los docentes, y esto es de verdad maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo soy acompañante de abortos seguros en casa. ¿Qué es un acompañante? Primero que nada, pues mira, nosotras damos información científica fidedigna sobre cómo tener un aborto seguro desde tu casa sin ningún problema, y según nos lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pero, sin embargo, no nos queremos quedar solamente con la Organización Mundial de la Salud, y estuve pensando desde que me invitaron de qué podría explicarles, qué era lo importante que se debe de saber en este tema. Y pues definitivamente busqué y estuve viendo que desde la Secretaría de Salud, precisamente, se sacó ya lo que es el lineamiento técnico para atención del aborto seguro en México. Y ahí nos viene explicando de verdad súper definidamente qué es el aborto, cuáles son las atenciones que se deben de tener. Y es maravilloso que docentes quieran saber, empaparse en este tema, porque como hace rato le comentaba a mis compañeras, gracias María Aurora también por la invitación. Hace un tiempo nos tocó precisamente que hay personas dentro del área de salud que cuando hay una alumna que les dice, ¿sabes qué? Tuve relaciones, quiero tener un aborto o estoy embarazada, no sé qué hacer, lo que hacen inmediatamente es decirle, no puedes abortar, y si abortas vas a ir a la cárcel. Pues ya les tengo novedades para esas personas, la realidad es muy diferente, pero bueno, vamos a comenzar
hablando precisamente de este lineamiento técnico. Para mí se me hizo bien importante porque es un lineamiento que sacamos desde México, fuera de lo que diga la Organización Mundial de la Salud, fuera de lo que se diga en otros países. Esto se hizo y se gestó totalmente en México y me encanta de cómo debe de ser la atención al aborto. Voy a empezar a compartir. Si tienen alguna duda, por favor, me hacen saber. Lo pueden poner precisamente en los comentarios y creo que mis compañeras me podrán decir. Me pueden interrumpir en cualquier momento, de verdad, sin ningún problema. Gracias, Claudia. Y bueno, lineamiento técnico para la atención del aborto seguro. Lo que sí puedo hacer, ustedes lo pueden bajar, así lo pueden buscar, si lo quieren tener, porque es importante que puedan tener acceso a él, por si quieren complementarse más. Yo voy a tocar ciertos puntos que creo que es muy importante que ustedes lo tengan. El lineamiento técnico para la atención del aborto seguro, pues nace precisamente del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y, como les había comentado, de la Secretaría de Salud. Algo bien importante a comentar es que precisamente el Centro Nacional, precisamente, de Equidad de Género es un órgano a nivel nacional que vela precisamente y propone políticas nacionales en materia de salud sexual y reproductiva. A nosotros nos ha tocado estar muy de la mano precisamente con ellas por casos que llegan a veces a nuestra organización y que tenemos que trabajar, algunos casos de violencia sexual y pues que tenemos que darle seguimiento. Este programa precisamente, vamos a empezar, este programa tiene 6 componentes y voy a platicarles así como resumidamente estos componentes para que sepan. Es embarazo en adolescentes, anticoncepción, salud materna, salud perinatal, aborto seguro y violencia de género y sexual. Esto es bien importante porque precisamente lo que vamos a tocar ahorita es el punto número 5, que es el programa de acción específica de salud sexual y reproductiva. Y no sé si sepan que en todos los estados tenemos precisamente un programa que se llama Programa de Aborto Seguro. Entonces, esto nos está hablando de lo que se está haciendo a nivel nacional también y que se busca precisamente garantizar el acceso a los servicios de un aborto seguro, claro, según la normatividad vigente de cada estado. Vamos con más. Debemos, antes de comenzar todo, de recordar que el aborto como tal es una prioridad precisamente de la salud pública y esto lo tenemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No podemos decir, no, pues es que a mí, pues eso, pues no, ¿verdad? No, a ver, es algo que como docentes creo que debemos de tenerlo muy presente, que es una prioridad y ya iremos viendo por qué es una prioridad. Precisamente la Organización Mundial de la Salud nos habla de que debe de tener una atención integral y que es un servicio precisamente esencial. Y lo más maravilloso es, por eso lo digo que es maravilloso, porque se puede llevar a cabo de manera ambulatoria en las primeras 12 semanas, claro, previa valoración clínica. Esto nos dice, y a qué se refiere con previa valoración clínica, es que si tú no eres una persona regular, pues lo primero que vamos a hacer es ver cuántas semanas tienes. Y el hecho de que se pueda llevar de manera ambulatoria nos habla del trabajo precisamente que hacemos las acompañantes, todas las redes de acompañamiento que hay en México. Déjenme decirles que México tiene el mayor número de redes de acompañantes, precisamente más que toda, si juntáramos Centroamérica y Sudamérica. Así que imagínense, eso me emociona muchísimo, que hayamos muchas mujeres que estemos y personas con capacidad de gestar, que estemos comprometidas con la salud precisamente de las mujeres.
Hay que ver definitivamente el que, por ejemplo, una posponga, si uno dice, no, pues después te ayudo, después te digo, solamente para retrasar la atención al aborto, incrementa totalmente la morbilidad y mortalidad materna. Esto es algo de verdad que debemos de tener muy, muy presente. Y sobre todo, precisamente ahora que estuvo todo el tema del COVID, eh, la Organización Mundial de la Salud ya se pronunció a favor, como les digo, como les dije hace un momento, que se haga de manera ambulatoria, que no es necesario ir a una clínica. Y ahora, este año, ya dijo que se puede hacer con personal que esté capacitado, pero no habla de que sea, por ejemplo, personal de salud. Entonces, personas que estemos capacitadas podemos llevar a cabo el acompañamiento de mujeres precisamente y personas gestantes que necesiten tener un aborto seguro en casa. Y dilatarlo precisamente estaríamos totalmente retardando pues todos sus derechos definitivamente y estaríamos abonando a incrementar la mortalidad materna y aumentando estos números. Definitivamente no tenemos por qué exponer a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar a este tipo de riesgos que no tienen ninguna que no vale la pena, vaya, definitivamente, que no vale la pena si nosotras tenemos la información, creo que es importante que se comparta. Y bueno, definitivamente también nos comenta precisamente este lineamiento que se ha documentado que en países donde se restringe o se castiga precisamente el aborto, hay también, obviamente, más prácticas inseguras para poder tener acceso al aborto y definitivamente contribuye a la inseguridad y esto representa, como les había comentado, un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Entonces, creo que lo ideal es definitivamente quitarnos de todo el estigma que tenemos y hablando de esto, quiero compartirles, yo estudié en colegio de monjas, quise ser religiosa 2 veces, a final de cuentas dije, no, no es el momento. La otra me dijeron, yo creo que no sirves para ser religiosa, les soy honesta. Pero sí, cuando empecé a trabajar el tema, precisamente me di cuenta de la necesidad que existe en las mujeres, en las niñas, en las adolescentes con capacidad de gestar. Escuchar a una adolescente de 15 años decirte, quiero que me saques esto, de verdad es muy fuerte, impacta muchísimo, impactó mucho en mi vida cuando la escuché, cuando me di cuenta que fue víctima de violación reiteradamente y, y aquí en el estado no le pudieron dar una atención adecuada. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta todos los factores que hay. Ustedes como docentes que van a tener, me imagino, yo creo y estoy segura, sería ideal que sus alumnos, alumnas puedan hablar con ustedes abiertamente del tema y decirles, mira, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Y que ustedes puedan decirles, mira, hay colectivas, puedes ir, si en tu estado es legal, puedes ir a un hospital, darles las opciones. Y yo creo que esto es de verdad lo importante. Por otro lado, debemos de recordar, y nos lo dice precisamente en el lineamiento técnico, que todos los abortos que se atienden deben de ser seguros, deben de ser de manera oportuna y confiable, se deben de utilizar las tecnologías disponibles para la atención ambulatoria. Esto se refiere precisamente, por eso lo puse así, farmacológicas y quirúrgicas, que sea un aborto con medicamento, pero si es necesario que sea un aborto quirúrgico, pues que se haga quirúrgico. ¿A qué nos referimos con el aborto quirúrgico? Es cuando tienen cierto número de semanas o bien cuando, por ejemplo, cuando es un embarazo ectópico, pues se tiene que hacer aborto, o cuando es un embarazo molar, también se tiene que hacer de manera quirúrgica.
Los abortos todos deben de llevarse a cabo por personal capacitado, deben de realizarse en un ambiente apropiado. Nos habla de incluir precisamente consejería. Entonces, es muy importante que ustedes como docentes puedan tener estas bases para que ustedes puedan también brindar esta consejería. Y como yo me presenté al inicio, las acompañantes damos información científica y respetuosa y siempre con principios de equidad, de no discriminación y libre de estigma. Hay algunas personas, por ejemplo, que criticaron muchísimo cuando se habló de las personas con capacidad de gestar, a otras les sorprendió. Nosotras lo celebramos, nosotras como parte de la comunidad LGBTIQ, de verdad lo celebramos y fue maravilloso, porque eso nos está hablando de la no discriminación, nos habla también de estar libre de estigma. El objetivo precisamente que tiene este lineamiento técnico es precisamente el brindar, el que sepamos lo básico de lo que se debe de brindar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar, cómo una unidad de salud debe de brindar este servicio. Y de esto debemos incluir también a las niñas y adolescentes que tengan una atención oportuna, resolutiva e integral, basada precisamente en evidencia científica y, como lo habíamos comentado, con perspectiva de género y de derechos humanos. Vamos a ver también los ejes transversales precisamente que tiene este lineamiento técnico y la verdad es que a mí me encantan. Ahorita les voy a decir cuál es el que más me gusta y que definitivamente abarca a todo el personal prácticamente docente, ¿no? Los ejes transversales que tenemos, pues son 4, que los cubre: derechos humanos, perspectiva de género, culturalidad, perdón, juventudes. Y bueno, en los derechos humanos precisamente hablamos de que la salud reproductiva es parte del derecho a la salud. Es un estado general de bienestar físico y mental. Y también social, de eso estamos hablando. Hay que saber que el acceso a la atención de un aborto en condiciones seguras es un derecho fundamental que forma parte precisamente de los derechos sexuales y reproductivos. Y esto lo podemos ver que está precisamente en nuestra Constitución mexicana y en los diferentes tratados internacionales que tenemos, internacionales y regionales de derechos humanos. No hay que olvidar también que el derecho a la salud sexual reproductiva nos implica precisamente el conjunto, es un conjunto de libertades que se tienen y de derechos. Entre las libertades que se tienen está el poder tomar decisiones y tener libre precisamente elección y ser responsables, sin violencia, sin coacción, ni discriminación y con respeto precisamente a todos los asuntos relacionados al cuerpo y a la propia salud sexual y reproductiva. Entonces ya vamos viendo todo lo que implica que alguien venga y nos diga, quiero abortar, o en este momento no quiero estar embarazada. Tenemos que definitivamente este eje transversal de derechos humanos, cómo debemos de ser, hay que escuchar de manera responsable, sin violencia, sin coaccionar, sin tener algún tipo de discriminación y obviamente con todo el respeto que se debe de tener. Por otro lado, tenemos la perspectiva de género, que no es más que una visión crítica y explicativa y analítica que aborda precisamente las relaciones entre los géneros. Uno de los objetivos principales es combatir precisamente la falta de sensibilidad, la falta de conocimiento y de reconocimiento de la violencia y la discriminación que se ejerce contra las mujeres por razones de género. Por otro lado, tenemos interculturalidad,
que viene siendo precisamente, y me gusta mucho, que nos permite precisamente reconocer la experiencia de cada una de las personas. Esto es, y lo que significa para cada persona tener un aborto seguro. Y esto está centrado también en sus experiencias, en sus creencias, en sus prácticas culturales, en sus prácticas religiosas. Por ejemplo, a nosotras como red no nos había tocado acompañar, por ejemplo, a una chica, tenemos 6 años, a una chica musulmana, y nos tocó ahora ahora que estamos trabajando mucho en frontera y con Estados Unidos, que viniera a México una chica, no puedo decir de qué país, pero es de Europa y que es precisamente musulmana, y tenemos que entender cómo ella ve el aborto, cómo ella nos dijo, es que si yo ahorita trato de abortar en mi país, me cuesta la vida y prefiero viajar a su país y hacerlo. Y nosotras, pues adelante, ven, o sea, sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, pero sí es precisamente eh, escuchar, ver cómo están permeadas estas creencias, estas prácticas religiosas, culturales, es de verdad muy importante. Y como decía, la que más me gusta, juventudes. Definitivamente ustedes están empapados de estos niñez, esta adolescencias, juventudes, y se refiere precisamente este eje transversal, considera a las niñas, niños y adolescentes. Y nos habla de que gozan de una autonomía progresiva sustentada en la libertad individual y la capacidad de cada uno de ellos precisamente de regular sus derechos y obligaciones, y asimismo de disfrutar de ellos y ejercerlos. Esto nos habla precisamente del respeto que se debe de tener con decisiones informadas y libres, acorde a la madurez de cada uno o de cada una de ellos, de cada persona en la adolescencia. En las etapas donde los padres, madres y tutores o las instituciones educativas o de salud fungen como orientadores y facilitadores de espacios, pues hay que ver que tomen precisamente un pleno ejercicio de sus derechos. Y nos menciona precisamente a las instituciones educativas. Entonces, ustedes como docentes, como instituciones educativas, deben de ver precisamente que las decisiones sean informadas y libres y no mal informadas. Nos ha tocado atender acompañar a mujeres donde nos dicen la mala información que les brinda, por ejemplo, a veces un ginecólogo, una ginecóloga, y pues eso la verdad no es algo bueno, definitivamente está violando totalmente sus derechos humanos, sus derechos sexuales y reproductivos, y, y pues, ¿qué les puedo decir? No es lo que se debe de hacer. Al contrario, en esto nos habla precisamente de que tenemos que hablarle con decisiones, que ellos deben de tomar decisiones informadas. ¿Y qué es una decisión informada? Hablarle abiertamente de lo que es. Y a veces, pues se juega mucho con lo que es el aborto, y el aborto no es nada de lo que nos han pintado algunas personas, de lo que han dicho, y pasamos precisamente a esto, que es la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre el aborto seguro. Nos habla precisamente que es aquel que se atiende con los métodos recomendados precisamente por la Organización Mundial de la Salud y realizados por personal capacitados y que sean apropiados a la edad gestacional. Esto nos dice, cuando nosotros estamos estudiando y vemos las nuevas lineamientos que vienen de la OMS y todo, nos viene diciendo, ¿sabes qué? De la semana tal a la semana tal se hace de esta manera, o si es un aborto incompleto se le tiene que dar tanto medicamento, o si pasa de tal semana es tanto medicamento. Y esto también lo vemos precisamente que nos lo retrata el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México. En este momento no lo vamos a ver como debe de ser, pero lo pueden ustedes, como les comentaba, descargar y tener acceso a ello, pero viene ahí, viene como acceso libre a todas las personas.
Por otro lado, vemos también que en México, ¿qué pasa en México? En México, según el lineamiento técnico, nos dice que es la interrupción del embarazo, es un servicio prioritario de salud sexual y reproductiva y que está, obviamente, que es de acuerdo a los derechos humanos y que está contenido dentro de la Constitución política del Estado mexicano y de los tratados internacionales que México ha firmado y ha ratificado. Y bueno, así. La realidad es muy diferente. Acabamos de estar precisamente en Baja California Sur, en La Paz, y estuvimos platicando con las compañeras de allá, fuimos a dialogar, a dar unos talleres, y nos decían que allá no se está llevando a cabo los abortos seguros, que las mujeres no pueden acudir a ningún hospital a solicitarlo y si lo hacen les empiezan a dar largas. Y estamos hablando de que es un estado donde ya es legal hasta la semana 12.6. Entonces, vemos que la realidad de lo que dice precisamente el lineamiento técnico que desarrolló precisamente la Secretaría de Salud, que lo firmó y lo avaló porque viene hasta con su logotipo, pues no se está cumpliendo. Y eso lo vemos no solamente en ese aspecto, estamos hablando del aborto voluntario, ¿no? Pero si nos vamos también, ¿qué está pasando en México con la NOM 046? Y cuando se requiere precisamente utilizarla por la cuestión de aborto, la NOM 046 es la atención, ahorita lo vamos a ver más, un poquito más a profundidad, es la atención a personas que han sido víctimas de violencia sexual y que necesitan tener cierta atención. Son ciertos pasos a seguir que nos da esta norma y entre ellos está el acceso al aborto. Pues quiero que sepan que en Nuevo León, apenas el año pasado, se logró el primero dentro del Hospital Materno Infantil y fue acompañado por acompañantes, por mujeres decididas que dijeron, ella necesita un aborto, porque no querían dárselo. Y para darle 5 pastillas a esa chica que fue violada, fueron más de 12 personas. A ver, a escuchar, a aprender. Y se me hizo increíble que eso pudiera estar pasando. Ese caso lo llevamos desde la red de Necesito Abortar y la verdad es que está pesado que no se esté llevando a cabo precisamente lo que tanto dice precisamente en nuestras leyes, que no sea lo que debe de ser. Y no han entendido definitivamente la importancia que tiene el poder brindar abortos seguros, el poder tenerlos. Por otro lado, el aborto seguro incluye precisamente los abortos inducidos, vamos a hablar un poquito de esto, incluye, cuando hablamos de aborto seguro, hablamos también de 2 tipos de abortos. Los abortos espontáneos, que vienen siendo el aborto incompleto, en evolución, cuando es inviable, cuando es diferido. Por otro lado, tenemos los abortos inducidos y son estos, interrupción voluntaria del embarazo, que es precisamente por violación del que estábamos hablando, por causales, son las causales que hay en cada estado que tenemos. Aquí en Nuevo León tenemos 3 causales, pero cada estado tiene sus causales, y la interrupción legal del embarazo, la ILE. Tenemos IVE, que es precisamente interrupción voluntaria del embarazo, como les comentaba, que es para violación, y la interrupción legal del embarazo, que es ILE, la ILE está en los estados que ya está despenalizados. Perdón. En los estados que ya está despenalizados son Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, las Baja California, Norte y Sur, Colima, Sinaloa y Guerrero. Ya son pues bastantes entidades las cuales ya tienen precisamente las mujeres el acceso al aborto, a la ILE, como le llaman. Sin embargo, esto
como les comentaba, ¿qué pasa en México? Esto no está pasando en México, esto no es así. También alineamiento técnico, si ustedes dicen, a ver, ¿y dónde dice todo eso? ¿Y de dónde sacaron todo eso? Me encanta porque viene hablando precisamente de un marco de referencia y nos habla de el marco de referencia a nivel internacional y viene un listado de las partes a nivel internacional que se han tenido, viene a nivel nacional, que pues empieza a nivel nacional, desde la Constitución nos habla de la Ley General de Salud, de la Ley General de Víctimas, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia, y bueno, una serie de normatividades que tenemos también. El aborto precisamente también viene dentro de la Agenda 2030, del desarrollo sostenible, lo pueden encontrar. También me encanta que está de manera programático y de salud, porque está en varios programas y está también en varios lineamientos que se tienen, vaya, donde podemos informarnos más. Y el que tengamos esta literatura a la mano es maravilloso. Por otro lado, vamos a continuar precisamente con el marco legal, precisamente la legislación del aborto en materia de salud. Y podemos ver, primero que nada, antes de continuar precisamente con esto, que las causales precisamente del aborto legal están previstas en cada entidad. Entonces, vemos que algunas entidades tienen más, otras menos. Creo que la que menos tiene es Guanajuato. Pero aquí lo más hermoso que yo puedo señalar es que se viene basando en el principio pro persona. Este principio se refiere al criterio que se utiliza a la interpretación y la aplicación precisamente de los derechos humanos y consiste en priorizar precisamente a la persona, que se proteja precisamente a la persona de la manera más amplia y que se gocen definitivamente todos sus derechos. Vi que una persona ahorita puso en el chat que por qué hablar de aborto en lugar de anticonceptivos o algo así. Pues porque el aborto es una realidad, te guste o no, estás en este mundo, si no estuvieras en este mundo, pues podrías poner tus leyes, pero aquí podemos hablar precisamente de aborto, porque lo tenemos nombrado, como lo comenté hace rato, en diferentes tratados, porque es una realidad de todas las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, es una realidad de la violencia que vivimos las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Por otro lado, quiero decirles también que las autoridades mexicanas están obligadas a cumplir y a guiarse por este principio pro persona cuando apliquen precisamente las normas de derechos humanos. Esto es que ellos deben en todo momento preferir el instrumento legal o la interpretación del mismo de la manera más favorable hacia las personas sobre cualquier disposición jurídica aplicable. No hay que olvidar precisamente que el aborto en esto es una intervención terapéutica que está indicada para preservar y restaurar la salud de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar. Esto nos habla precisamente, vamos a darle un poquito más de contexto. Nos habla definitivamente cuando una mujer, cuando una niña, un adolescente ha sido violada, una persona con capacidad de gestar fue violada, obviamente ella necesita quedar precisamente que se les dé lo mejor y necesita tener, se le tiene que restaurar su bienestar. No las podemos obligar, no se les puede obligar a tener un hijo no deseado, jamás, nunca. Eso de verdad no debería ser y afortunadamente en muchos estados ya tenemos que se está aplicando la NOM 046, en algunos otros no, pero seguimos trabajando en eso. Y bueno, hablando precisamente, entrando un poquito más en materia, la Ley General de Salud nos habla precisamente que para estos efectos del derecho a la protección de la salud se consideran
como parte de los servicios básicos y son precisamente los referentes a la salud sexual y reproductiva. El aborto está incluido dentro de ese derecho, entonces, y se reconoce precisamente como un área prioritaria en la atención materno-infantil y también en la planificación familiar. Entonces, ahí ya vamos viendo, lo tenemos en la Ley General de Salud, por eso es importante hablar de esto. Lo tenemos también en la NOM 007, que es la atención que se le da a la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. Y nos define precisamente el aborto como la expulsión o extracción de la madre, de la mujer, aquí dice de la madre, debe de ser de la mujer, de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso o bien equivalente a 22 semanas. Por otro lado, tenemos la Ley General de Víctimas que nos habla precisamente lo que ya les había comentado de la interrupción voluntaria del embarazo, que es un derecho de las víctimas que tienen por violación y es un acuerdo que se tiene de la Ley General de Víctimas, está de acuerdo también a la NOM 046. La norma oficial mexicana, esta NOM 046, su título completo es violencia familiar sexual contra las mujeres, los criterios para la prevención y atención. Y nos habla de todos los criterios que se deben de seguir. De verdad les recomiendo que puedan revisarla, porque sí es de verdad muy, muy importante. Y algo que tenemos precisamente de la NOM y que nos trajo la NOM 046 es que ya no se necesita presentar una denuncia para poder tener acceso a un aborto seguro. Al contrario, es con el dicho o bajo protesta de decir verdad, de que se manifieste que el embarazo es producto de una violación. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. No hay manera, o no sé si, qué opinen ustedes, pero no hay manera, yo creo, de prevenir una violación y decir, ¿y por qué no la previnieron? ¿Por qué no tomó anticonceptivos? No, o sea, las mujeres algo, por ejemplo, muy importante que me ha tocado conocer ahora que estamos trabajando más con mujeres migrantes, es que muchas mujeres migrantes lamentablemente se preparan para cruzar el estado mexicano y ¿saben cómo lo hacen? Tomando anticonceptivos, poniéndose el DIU, porque saben que van a ser violadas. Las mujeres migrantes, ¿cómo pueden ellas cruzar un terreno que es nuestro espacio y ya vienen preparadas para eso? De verdad es algo muy grave esto, el querer o el intentar o el pensar siquiera que se puede prevenir. Pues no, eso no se puede prevenir. Por eso es importante esta legislación que hay sobre aborto y la tengamos muy, muy presente. La otra que tenemos es la ILE, que es la interrupción legal del embarazo, que como les comentaba, esta se tiene ya en diferentes estados y ocurre precisamente en el periodo según como lo hayan, como en el periodo que se haya dado precisamente cada legislación, vaya, de cada estado. Entonces, eso es lo que vemos precisamente. Algunas de las causales que hay aquí en México, precisamente, son 9 causales, 8 causales, perdónenme, son la imprudencial. Esta causal es, por ejemplo, no sé, estás haciendo algo y de pronto tienes tu aborto, pero es porque, no sé, quizás levantaste algo pesado, un movimiento brusco, no sé, cualquier situación que sea de manera imprudencial. Tenemos también graves daños a la salud, tenemos violación, alteraciones genéticas o congénitas del producto, tenemos la inseminación artificial no consentida, así también tenemos las causas económicas, peligro de muerte y autonomía reproductiva, que la autonomía reproductiva es lo que nosotras deseamos definitivamente. Algo bien importante a comentar, por ejemplo, que las causales, aunque están en los estados, es muy difícil de que se lleven a cabo. Definitivamente, por ejemplo, las causas económicas
que se tiene, si alguna mujer intenta, por ejemplo, solicitar el aborto por causas económicas, debe de comprobar que es muy, pero muy pobre y tiene más de 3 hijos. Pues te quedas, pues no. Causas económicas puede ser una mujer que tenga un hijo y solamente pueda mantenerse ella, su hijo, y quiera darle una mejor educación, por ejemplo. Hablemos un poquito de eso. Entonces, vemos que realmente esto no se lleva a cabo como debe de ser. Entonces, sí está medio fuerte. Y le digo que no se lleva a cabo porque, por ejemplo, nosotras hemos interpuesto a Secretaría de Salud precisamente el aborto por graves daños a la salud con una mujer que tenía un producto que venía sin cráneo, más bien, que venía sin cráneo, y en Secretaría de Salud simplemente le dijeron, pues en algún momento vas a abortar, no te preocupes. Y eso, la verdad, no es lo que nosotras buscamos. Entonces nos damos cuenta que esas causales no están como tal en nuestros estados, que no les están dando el seguimiento o dependen también, pues, de quien lo solicite, porque también sabemos que hay otras personas que pueden hacerlo y lo dicen públicamente que fueron a ver hasta 12 ginecólogos y pudo tener un aborto porque le dijeron que posiblemente venía con alteraciones genéticas o porque venía mal. Entonces, te quedas pensando cómo una persona que no tiene dinero, que no tiene acceso, no le das el acceso por salud, pero a otra persona que sí tiene el dinero y que es una persona mediática, etcétera, o algo, si se lo das, es como incongruente, ¿no? Definitivamente. Es anacrania, Humberto. Es anacrania, fue lo que nos dijeron. Anencefalia es cuando no tienen el cerebro y el cráneo, lo que tenía esta persona era anacrania. Muy, que es muy similar, la verdad, muy similar. Y bueno, vamos precisamente a hablar precisamente de todos los que son los principios para la atención de los abortos seguros. Esto debe de ser con oportunidad en la atención, confidencialidad y privacidad, seguridad, buen trato y trato libre de estigma. Vámonos un poquito más allá y vamos a hablar de las consideraciones que se deben de tener con la atención a niñas, niños, a niñas y adolescentes más bien. Y vemos precisamente que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto estándar posible de salud. Las autoridades en este ámbito, en sus respectivas competencias, vaya, deben de proporcionar, fíjense todo lo que deben de hacer, proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva. Deben establecer las medidas tendientes a prevenir embarazos tempranos, garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, impulsar programas de prevención de ITS, incluyendo precisamente el VIH-Sida, asegurar la prestación de servicios de atención a la salud respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio. Vemos todo esto que se debe de dar y me parece de verdad súper bien, pero quisiera saber dónde podemos realmente, en qué escuela, porque yo hablo por la mía que fue hace muchos años, hace 40 años, pues no me dieron nada sobre salud sexual y reproductiva. Lo que más me dieron de información, la verdad, fue decirme, con un beso empieza todo y puedes hasta tener un hijo. Eso me dijeron las monjas, las religiosas. Establecer las medidas tendientes a prevenir embarazos tempranos. ¿Cómo se les ocurre a ustedes como docentes que podamos trabajar eso? ¿Qué medidas? ¿Cómo debe de ser? Pues precisamente que nos tengan la confianza de podernos hablar de lo que pasa, de cómo prevenir embarazos, de decirles, ¿sabes qué? Ponte un condón. Pero me ha tocado, por ejemplo, ir a algunas universidades donde no te permiten ni llevar condones. Universidades, estoy hablando de universidades, no de preparatorias, muchísimo menos de primarias, pero ¿cómo podemos manejarlo si no se les da ni la información
más básica sobre su cuerpo, definitivamente. Me tocó estar precisamente hace unos años donde querían quitarle precisamente, y no sé si sabes, sí, yo creo que sí, la mayoría se ha de acordar, querían quitarle hojas a los libros de texto donde hablara sobre sexualidad, y la verdad es que sí me sorprendía muchísimo todo lo que decían y todo lo que pensaban que representaba una figura. Una figura me refiero, por ejemplo, a una gallina con sus polluelos eh, o cosas así. De verdad me impactó el ver todo lo que decían algunas personas, por lo cual se deberían de quitar esas hojas porque inducía a la sexualidad. Y la verdad es que, pues eso suele pasar. Nosotras y nosotros todos fuimos adolescentes, todos tuvimos esa inquietud, todos tuvimos esas ganas de que nos besaran, de que nos tocaran. Entonces, hay que hablarlo, hay que comentarlo. Y precisamente como veo aquí el logo de mis compañeras, hay que educar definitivamente, ¿no? Entonces, creo que esto es lo importante, ¿no? El que se pueda brindar esta información a las adolescentes, a los adolescentes y que sepan a qué se están enfrentando, ¿no? Cuando hablamos de la oportunidad en la atención, estamos hablando de que cada una de las usuarias que busque precisamente la interrupción de embarazo, eh, lo puede hacer en cualquier clínica. Y la unidad que no cuente precisamente con todos los elementos adecuados deberá referirla precisamente a otra unidad que sí lo tenga. No decirle, lo siento, aquí no se puede. No, al contrario. A ver, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a hacer esto. Esto es lo que debemos de hacer y se debe de hacer de verdad sin dilación, que se haga rápido, expedito, deberá brindarse la atención resolutiva. ¿Y qué es resolutiva? Pues resolver todo de manera pronta, definitivamente. Eso nos estamos hablando de la atención precisamente para el aborto seguro, de la oportunidad en la atención. Cuando hablamos de confidencialidad y privacidad, estamos hablando de que deberán garantizar espacios que cuenten con las condiciones para esta privacidad, esta confidencialidad. A mí me tocó acompañar el caso de una adolescente donde ella le cuenta precisamente a su psicóloga de la escuela y le dice que está embarazada y que quiere abortar. La respuesta de la escuela fue, más bien de la psicóloga, perdón, fue, le voy a decir a tu mamá y si abortas te voy a denunciar y si tu mamá quiere que abortes, las voy a denunciar a las dos. La verdad es que ellas vinieron, me acuerdo, aquí a nuestra casa y yo me quedé así como, ¿y cómo las piensas denunciar? Yo le dije a la mamá de esa niña, dile que yo la voy a acompañar. Sandra Hermelinda Cardona Lanigis, que vive en tal lugar, las va a acompañar y si quiere que me denuncie, yo les voy a dar la información. Hay que recordar que precisamente dar información no es un delito. Entonces, por eso es importante tener que los alumnos, que las alumnas puedan tener, que los alumnos puedan tener esta confidencialidad para poder hablar, esta privacidad, que se tenga esta consejería del cómo es el procedimiento, de cómo lo que se debe de hacer, cómo se debe de hacer, creo que es súper importante. Los servicios también deben de contar con seguridad, de anteponer la seguridad siempre, siempre de la usuaria por encima de cualquier otro aspecto. Se deben de tener precisamente los instrumentos, los insumos adecuados, el equipamiento requerido y que se cuente precisamente con las competencias técnicas e interpersonales necesarias. Vamos también con algo que a mí me encanta y que es el buen trato. Y en esto, pues definitivamente se puede hacer, lo debemos de hacer todas las personas. Dice, aún no me queda claro cómo se puede hacer, cómo se puede hacer
uno como docente para el acompañamiento de una alumna? Pues precisamente de lo que estamos hablando, que tienes que darles precisamente una buena atención, confidencialidad, privacidad, seguridad, un buen trato. Creo que esto es lo importante, que ellas sepan de buena manera lo que pueden y cómo pueden tener acceso a un aborto seguro. Hay redes en cada estado, definitivamente. Hay estados donde es legal. Hay estados como nosotras estamos, yo estoy en Nuevo León, aquí lo tenemos solo por 3 causales, pero sin embargo nos reconocen, precisamente nos han reconocido la red como una organización que podemos apoyar y podemos dar el acompañamiento. Y bueno, ¿a qué nos referimos con buen trato? Que las actitudes, fíjense, las actitudes, las creencias y valores de quienes están al frente de los servicios de salud, de los servicios de educación, pueden afectar la experiencia del aborto de forma negativa, de acuerdo con la evidencia que se ha producido sobre el maltrato que existe precisamente durante el aborto o durante el parto. ¿A qué nos debemos de apegar? ¿Cuáles son las premisas que debemos de tener para apegarnos? Lo que preguntaban ahorita, a ver, ¿cómo puedo hacerle? Bueno, otorgar una atención siempre centrada en las necesidades de las usuarias, de las mujeres, de las adolescentes, siempre. Evitar emitir un juicio de valor o intentar cambiar, sugerir o imponer el punto de vista propio. Definitivamente, cuando tú dices, híjole, yo no lo haría, pues sí, tú no lo harías. Quizás tienes 30 años, 25, 40, pero ella es una adolescente y ella necesita hacerlo. Y aunque sea de la misma edad, no están en los zapatos de la otra persona. La realidad es esa, otorgar precisamente una atención de manera digna, respetuosa, sin discriminación en cuanto a lo que tenga que ver la edad, la etnia, el estado civil, la orientación sexual o la identidad de género. Siempre, siempre tener contacto visual al momento de comunicar la información y brindar la consejería. Hay que brindarles siempre ese ambiente de confianza, de tranquilidad y seguridad, de que pueden confiar en ustedes. Creo que eso es lo importante. Creo que yo lo recalcaría totalmente en que es una de las cosas más importantes, la confianza, que puedan estar tranquilas. Asimismo, brindar un trato empático, que no se deje de validar las emociones de cada una. Y recuerden siempre, 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 siempre tener en cuenta el consentimiento informado. Dice por acá, a ver, es muy interesante hablar del aborto en el Estado de México. Esto porque a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció y declaró la inconstitucionalidad de su penalización a nivel nacional, el Estado de México aún sigue criminalizando. Habría que analizar desde la ponderación de los bienes jurídicos tutelados hasta las circunstancias en particular que se encuentran las usuarias para decidir su penalización y quizás agregar y analizar el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Así es, definitivamente la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció y lo que fue más hermoso es que se pronuncia en que las mujeres y personas con capacidad de gestar, no podemos ser criminalizadas por abortar. Y no marca tiempos, o sea, no nos dice el número, no nos pone límites. Y eso es lo más importante, que lo podemos hacer en cualquier momento. Algunas personas, y puede ser que a ustedes que tienen más trato con adolescentes, ellas apenas están conociendo su cuerpo. Ellas no van a saber, quizás hasta después de la semana 12, que están embarazadas o hasta que no ven crecer su vientre y dicen, ah, ¿qué me está pasando, no? ¿Por qué? Porque a veces en la adolescencia la menstruación puede ser irregular. Entonces, pues no lo saben, ¿sí me explico? Yo creo que esto es bien, bien importante. Por otro lado, otro de que a qué nos debamos de apegar es el utilizar siempre un lenguaje accesible y fácil de entender. Y siempre explicando toda terminología médica. Si no, disculpen a mis perritas, ya saben, cosas de casa.
Si no saben o no entienden alguna terminología o algo, habemos muchas redes de acompañamiento. Aquí estamos nosotras y que podemos darles toda la atención que ustedes necesitan para que ustedes puedan brindar la atención, el acompañamiento a sus alumnas, o que puedan guiarlas a dónde pueden ir, qué pueden hacer, cómo hacerlo de la mejor manera. Y obviamente un trato libre de estigma. Esto es, sin los prejuicios que tenemos cada ser humano sobre, en este caso, sobre el tema de aborto. Definitivamente el tener este tipo de prejuicios limita definitivamente las barreras legales, económicas, sociales, institucionales y culturales. Y pues esto no puede ser. Definitivamente, el hablar con estigma no te... O sea, si tú no quieres abortar, no lo hagas, pero no puedes hablarle así a una adolescente y decirle, no, no lo hagas, no importa, vas a poder, el día de mañana yo te puedo ayudar. A ver, no, es algo, es una decisión muy personal de cada adolescente, definitivamente, y de cada persona. Recuerden, y no quiero dejar de comentar, conducirse de forma respetuosa, empática, es tener una escucha activa. Nosotros las acompañantes siempre tenemos una escucha activa hacia cada una de las personas que llegan con nosotras. Escuchamos y buscamos siempre trabajar con los principios de equidad, de justicia, de confidencialidad, no discriminación y obviamente la pertinencia cultural, la perspectiva de género. Esto es parte de lo que yo les quiero compartir, vaya. Por otro lado, es importante hablar de las obligaciones precisamente éticas y profesionales que debe tener el personal de salud. No quiere decir que con ustedes las adolescentes van a llegar a acompañar y completar su aborto, vaya, no. Pero sí las pueden guiar, por ejemplo, en los estados donde comenté que es legal, sí las pueden guiar a que tengan, a llevarlas a alguna clínica o orientarlas a dónde pueden ir con sus padres, ellas solas. Pero vemos que las obligaciones éticas y profesionales del personal de salud deben de ser el deber de confidencialidad y la responsabilidad profesional, la objeción de conciencia en la atención al aborto seguro, que esto es otra de las cosas precisamente, lo puse ahí porque la objeción de conciencia ya no se puede poner dentro de la atención al aborto seguro, y menos en el aborto precisamente por violación. Eso es, ya no se puede. Ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, que la objeción de conciencia no es válida porque eso es de atención de emergencia. Un aborto por violación es una atención de emergencia. Entonces no puede existir la objeción de conciencia. Puede quizás existir en el aborto voluntario que dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo si quiero, bueno, está bien, no hay problema, pero el médico le puede decir, yo no lo practico, soy objetor de conciencia, pero debe de buscar precisamente a otra persona que le pueda dar la atención. Los hospitales no pueden ser objetores de conciencia, ¿eh? Ninguno. Y obviamente vemos ahí la regulación de la objeción de conciencia. Por eso hablábamos precisamente que los hospitales no pueden ser objetores de conciencia. Y bueno, pues terminamos un poquito. No quise... bueno, no, me falta esto. El aborto seguro como servicio, precisamente, ahora ya se está ofreciendo como telemedicina a partir precisamente de que tuvimos el COVID. Y bueno, no se olvide, negar y retrasar los servicios de aborto seguro puede conducir precisamente a daños que se pueden prevenir y que son injustificados totalmente para las niñas y adolescentes, para las mujeres y las personas con capacidad de gestar. La OMS ya nos señala, como lo había comentado, que precisamente ya podemos hacerlo desde casa, por eso habla de automedicación, autotratamiento, autoexamen, autoadministración y autoutilización. Esto nos dice que podemos administrarnos el medicamento porque ya nos dice cómo hacerlo y también el lineamiento técnico nos dice cómo hacerlo.
el autotratamiento, cómo debe de ser, cómo lo debemos de llevar a cabo. El autoexamen, podemos ir a hacernos una ecografía, sacarnos una prueba de sangre y utilizarlo de la manera como nosotras o como lo vemos que nos han enseñado cómo debe de ser. Gracias y espero sus preguntas, quien quiera, adelante, o no sé qué más. Claudia. Muchas gracias, Sandra. Sí, hay preguntas, hay comentarios. Yaya Klaus nos dice que nos pregunta si existen algunos protocolos de atención que debemos seguir los docentes en caso de que un adolescente se acerque y desee practicar un aborto. Hasta donde entiendo, la SEP no ha producido estos protocolos, pero sería urgente que los hagan y que estén a la mano de los docentes para que tengan como el camino claro de qué deben hacer, porque también por acá otra docente, Miriam Meneses Castillo, nos dice, entiendo que hay confidencialidad, pero son menores de edad. ¿Qué debemos hacer como docentes? Creo que ahí también hay un elemento que siempre nos atraviesa y es el pensar que por ser menores de edad no tienen derechos sexuales y reproductivos. Y hasta donde entiendo, los derechos sexuales y reproductivos son inviolables y tienen el derecho a tomar decisiones de este tipo. Y había uno más, ahorita tú abonarás a todos los comentarios, pero había uno muy bonito de Giovanni, que entiendo que es un estudiante, Giovanni, y pues Giovanni habla de la corresponsabilidad, bueno, sin ponerlo en esas palabras, porque dice, ¿y qué podemos hacer los hombres para estar acompañando a las chicas? Porque creo que deben sentirse acompañadas y no dejarlas solas ante una situación como esta, y la toma de decisión, que quede claro, es solo de ellas. La corresponsabilidad es para el acompañamiento o para la toma de decisiones en cuanto a cuando tienen relaciones sexuales y ese tipo de cosas, pero la decisión de continuar o no un embarazo es exclusivo de las chicas. Y quiero poner aquí también en realce los lemas que usamos las mujeres que apoyamos el derecho a decidir. De los lemas que abanderamos es educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar, porque la sexualidad debe ser algo placentero, debe ser algo disfrutable y responsable, pero el aborto legal es para decidir. Y, y quisiera poner una última cosita en la mesa. Eh, las estadísticas que tengo es que, porque también nos vamos mucho con la idea de que son las mujeres adolescentes quienes más abortan en el país, pero eso no es verdad. Las mujeres que más abortan en el país son las mujeres que ya saben lo que es tener un hijo, que ya se enfrentan a las condiciones de pobreza, de dificultades para la crianza, de los tiempos y el hacinamiento con las familias. O sea, hay una serie de circunstancias que hacen que las mujeres que más abortan en este país pues son adultas con más de un hijo. Y también es cierto que las adolescentes que tienen hijos antes de entre los 10 y los 19 años, es muy probable que tengan otro y otro hijo antes de llegar a los 20. Entonces, por muchas razones, educar es lo más importante. Por muchas razones,
compartir información veraz, científica, pero con empatía, sin prejuicios, va a ser lo que ayude a que tengamos una vida sexual plena, satisfactoria, responsable y sin complicaciones, pero eso no significa que erradiquemos el derecho a decidir. Pues comparte. Sí, definitivamente, así es. Bueno, lineamiento como tal que exista, que yo sepa no, pero sin embargo, creo que podríamos basarnos en ese lineamiento técnico para la atención del aborto seguro, que si bien está un poco enfocado al personal de salud o muy enfocado al personal de salud, también es importante recordar que las primeras personas que estamos ahí para las adolescentes somos, pues, las maestras, los docentes, estamos aquí, estamos ahí para ellos, entonces para ellas. Y creo que es importante, y sí, como comenta Claudia, ya hacer un lineamiento de, oye, ya vino, ¿qué puedo hacer? O sea, ya está precisamente legalizado en varios estados, ¿qué se puede hacer? Y que tengan la confianza de acercarse con ustedes. No quiere decir que ustedes van a tomar cursos de acompañamiento y se van. No, 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 no es necesario, como les comentaba, ya hay redes de acompañamiento. A nosotras, por ejemplo, hay médicos que quizás sean objetores de conciencia o no quieran comprometerse, lo que hacen es pasarle nuestra página, nuestros números, lo hacen precisamente del materno, lo hacen de fiscalía, lo hacen del DIF, nos hablan, oye, mira, tengo un adolescente, pasa esto, sí, no te preocupes. Y lo que más me ha encantado para que sepan, o sea, a veces decimos, ¿y qué podemos hacer? Y no saben lo que quieren, sí saben, los adolescentes sí saben. Me ha sorprendido, por ejemplo, hay algunos casos que quiero comentarles y todos son de adolescentes. La primera, me llamó por teléfono una chica y me dice, hola, necesito abortar. Y yo, sí, aquí estamos, dime en qué te puedo servir. Y se le escuchaba la voz jovencita, definitivamente, y me dice, no, lo que pasa es que necesito acompañamiento, ya tengo el medicamento, pero necesito el acompañamiento. Y yo, ah, sí, pues sin problema. Y me dice, tengo 16 años, ya mandé comprar el medicamento a Ciudad de México, pero lo mandé pedir a la casa de mi vecina y mi vecina le dijo a mis papás y quiero el acompañamiento para mis papás. Yo me quedé, órale, o sea, no era para ella, ella sabía cómo hacerlo, ella se informó, estuvo buscando, ella me dijo, dice, yo ya busqué, me está acompañando a alguien, pero está en la Ciudad de México, entonces yo necesito aquí en Monterrey que le expliquen a mis papás. Pues ahí tienen, que vinieron los papás aquí a la casa, platicamos con ellos, el papá nos decía, yo le digo que lo tenga, que lo podemos registrar como hijos nuestros, pero es su decisión. Le dije, exacto, es su decisión y le informamos cómo debería de ser. El otro caso también que me tocó es el que les comentaba hace rato, de la niña de 15 años, que su hermana decía, yo puedo quedarme con el hijo de mi hermana. Y la chiquilla de 15 decía, yo no quiero estar embarazada. La hermana de veintitantos con dos hijas y la de 15 decía, a mí no me interesa lo que quiera mi hermana. Si mi hermana se quiere volver a embarazar, que se embarace. Pero yo no quiero estar embarazada, quiero que me saquen esto. Y de 15 años, y así han sido muchas, ¿no? Entonces, a mí me sorprende cómo las adolescentes toman sus decisiones y es un aprendizaje maravilloso que nos ha dejado, porque nosotras, por ejemplo, sí nos preparamos para ser acompañantes, pero aprendemos también de cada una de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes que se acercan a nosotras. Aprendemos así, de los confidencialidad. Pues tú lo dijiste, Claudia, está definitivamente, es parte de su derecho lo que ellas necesiten hacer. Aquí lo importante es que como docentes podemos brindar la información científica y clara. Si, a ver, acércate acá, ve allá, busca información aquí, busca. Yo, por ejemplo, hay algunas que les digo cuando tienen ciertas dudas, simplemente les digo, mira, busca OMS, aborto, para que veas todo lo que dice, no te preocupes. Y lo empiezan a ver.
Entonces, creo que esto es importante. ¿Y los hombres qué pueden hacer? Escuchar y acompañar, nada más. Estar con ellas, a ver qué quieren. Si en ese momento se les antoja comer nieve, pues darles nieve. Así es, consentirlas en ese momento que están viviendo su aborto es lo que pueden hacer definitivamente, estar con ellas. Porque tomar una decisión, no. Corresponsabilidad en la cuestión de la decisión de su cuerpo, pues tampoco. Entonces, definitivamente me parece muy bien tu comentario y pues, ¿qué puedes hacer? Escuchar, estar ahí con ella, apoyándola y ya. Yo, por ejemplo, cuando he acompañado a parejas, les digo a las chicas y al chico, digo, bueno, si tú necesitas algo, le puedes pasar mi teléfono a él por si él tiene dudas, por si él te ve mal o te sientes mal o cualquier cosa me pueda llamar. Nunca ha sido necesario, pero pues se deja como protocolo, vaya, si necesitan algo, pues que se puedan comunicar con nosotras. Gracias. Nos dice que si es posible generar una charla, una plática para adolescentes, pues le digo que sí, con todo gusto, igual podríamos colocarlo y mirar si se genera enfocada a adolescentes, pero bueno, igual, o podríamos hacer una serie de webinares que vayan desde la parte de la educación en términos de cuando toman la decisión de iniciar su vida sexual y ese tipo de cosas y hacer un seguimiento hasta llegar al derecho a decidir. Pero bueno, eso igual lo platicamos. Si se les antoja a los docentes, yo creo que sería muy útil, ¿no? Como tener una serie que sea exclusiva para adolescentes y que podamos trabajarlo. Sin embargo, creo que los docentes tendrán que compartir esto en sus centros de trabajo. El webinar va a estar en nuestras redes. Justo quisiera compartir en este momento esa información, cuáles son nuestras redes y dónde nos pueden escribir para que tengan la información. Miren, nosotros somos Educaréis, muchas de ustedes ya nos conocen, somos un proyecto de eh, género, ética, salud y sexualidad. Es una asociación civil y otra asociación civil que está fomentando, impulsando este proyecto es la Coalición Mexicana LGBTI, y tenemos materiales educativos, materiales construidos para docentes y que puedan ser llevados al aula. Siempre los publicamos todos los días en Telegram, en Facebook. Nos encuentran como Educación Integral en Sexualidad. En Instagram estamos como Educaréis GESAC. En YouTube estamos separado Educar ACE. Y este WhatsApp lo pueden anotar. Ya tenemos, empezamos ya a poner también las cápsulas y los materiales que estamos elaborando. Tenemos Educaréis especial para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Si nos escriben a WhatsApp, les integramos o les mandamos la liga de estos WhatsApps para que puedan comunicarse con nosotras y estemos en contacto para ir resolviendo pues las necesidades que tienen, ya sean generales o locales. Incluso cuando les pedimos que se preregistren es para eso, para saber qué están necesitando, qué temas requieren. Este tema había sido muy pedido y por eso es que invitamos a Sandra para que viniese hoy. Y bueno, pues igual antes de despedirnos, nada más hago el anuncio de que la próxima semana tenemos a la doctora Jonás Larios
con un webinar que no es el título, no es el título definitivo, porque está por pasármelo, pero será algo así como comunidades escolares inclusivas. Entonces, pues quisiera despedir y agradecer muchísimo a Sandra, y si tienes algo para compartir, pues con todo gusto. Gracias, Claudia. Gracias, María Aurora, y gracias a todas las personas que estuvieron. Nosotras en nuestra página, en Voces de Mujeres en Acción, tenemos varios libros que pueden descargar que hemos realizado. Uno de ellos se llama ¿A quién le digo?, que es el aborto en la adolescencia. Y es el relato de una de las chicas que acompañamos y hablamos y vimos cómo llevó su aborto y qué hizo ella, cómo lo vivió. Y creo que esto es importante que lo vayamos, pues sí, nombrando, mencionando. Y definitivamente recuerden siempre tener una escucha activa, una escucha empática, definitivamente, para que no se sientan solas. Gracias.